Pues hasta el momento no, profe. ¿No? No, aún no. Tomamos eso, lo explicamos ahí, ¿no? Esto, Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. dígame. Ingeniero, buenos días. Perry, anotamos a Alejandro Manrique. Buenos días, Manrique. Sí. ¿Quién más llegó por ahí? ¿Alguien Buen más? día, profe. Buen día. Caterín Vanegas. Hola, Caterín. Listo, Caterín. Dígame, ahora sí. ¿Qué? Esto, cuando uno haga el volumen, bueno, es el volumen ya sea de regulación o ya sea de incendio, ese va a ser el volumen del agua, ¿verdad? O sea, como tal vez el volumen del agua, o va a ser el volumen del tanque. Pero no me entendí la pregunta. ¿Cómo es? O sea, es mi duda, porque yo en volumen, ¿cierto? Y ahí saco las para diseñar tanque, pero ese volumen de regulación va a ser solamente volumen de agua o ya va a ser tal el volumen tanque, que yo al momento de tomar las medidas, la altura, pues tengo que dejarle un de libre, ¿no? Para hacer el repose y todo eso, entonces lo dejo de ahí para arriba o O sea, no sé si me escuchó, profe. es que lo escucha como entrecortado. Pero según lo entiendo es que tiene dudas con si el volumen de regulación es el volumen del tanque, ¿es la cosa? El de incendio está nombrando, ingeniero. No, profe, tengo la incendio. receta, no se entrecorta aquí también. Pero mire, no sé si me escuche, para aclarar para todos, recuerden que ustedes calculan un volumen de regulación, ¿cierto? Cuando su nivel de complejidad es nivel de complejidad baja, no tienen que meterse con con volumen de contraincendios. Claro que eso depende también de la población, ¿cierto? Porque generalmente dice la resolución que deben haber tanques de incendios, ¿cierto? Pero generalmente para los niveles de complejidad bajo, entonces el volumen del tanque es el volumen del tanque de regulación, ¿cierto? Cuando tengo datos, recuerden que es cuando tenemos datos, ¿no? Cuando no, pues ya los que dice ya la resolución, que un tercio del volumen máximo diario. Pero en este caso nosotros sí tenemos unos datos, vamos a suponer que tenemos unos datos y calculamos ese volumen de regulación. Si mi población es de nivel bajo, o sea, menos de 2.500 habitantes, entonces ese volumen de regulación sumándole, bueno, ustedes primero calculan con ese volumen el volumen del tanque, digámoslo así, ¿cierto? Me da tanto por una altura de tanto. Luego a esa altura, porque ya tienen el volumen del tanque, ¿cierto? A esa altura le suman los 0,30 para poderle permitir un borde libre, ¿cierto? Si mi población es de nivel de complejidad medio, alto, ¿cierto? O medio, alto o alto, ya el volumen del tanque será el mayor que resulte entre el tanque de almacenamiento, entre el volumen de regulación y el volumen contra incendio. Entonces calculan los dos y comparan el que sea más grande de esos dos con ese diseño. Por ejemplo, el volumen de regulación me dio, por ejemplo, 1.000 metros cúbicos. El volumen del tanque, el volumen de contraincendio me dio 1.500. Entonces el volumen del tanque será 1.500, que corresponde al volumen del tanque de almacenamiento, ¿cierto? 1.500. ¿Sí? Listo, calculan ese volumen, esas dimensiones y a la altura le suman el 0,30. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor, Sí, señor. esa era mi duda. Gracias. Cuando no nos la dan es un tercio del volumen máximo diario. Eso es lo que dice el RAS, la resolución 330. Y el RAS también la nombra. Porque lo que pasa es que el RAS dice que para niveles de complejidad alto sería un cuarto del volumen máximo diario. Pero la resolución 330 pues anota que un tercio. Claro que eso es que muchas cosas dependen que también de las empresas, ¿no? ¿Cierto? Pero que cumpla la norma, puede decir pronto exigirle más, ¿cierto? De tal manera que cumpla tanto con la exigencia del pueblo, de la ciudad, de la empresa, y cumpla con el RAS. También puede ser así, ¿no? Bueno. Otra cosa con respecto al tanque, cuando lo dimensionen, pongan dimensiones estructuralmente funcionables, ¿cierto? Funcional. Un ejemplo, voy a colocar, por ejemplo, un tanque de 20 metros de largo por 15 de ancho por medio metro de alto.
Eso no es, estructuralmente esa vaina no es funcional, ¿cierto? Ni constructivamente, ¿cierto? Un tanque más o menos, digamos, de pronto funciona, digamos, que tenga 2 veces la longitud, ¿cierto? Por respecto al ancho, ¿cierto? Por ejemplo, y el ancho, por ejemplo, parecido a la altura, digamos que sea, porque estructuralmente recuerden lo que les hablaba, estructuralmente las estructuras que son demasiado alargadas tienden a tener problemas estructurales en respuesta a los sismos, ¿cierto? A los sismos. Los sismos los tuercen, les generan torsión y tratan de partirlo, ¿cierto? Eso les explicaba la clase pasada, ¿cierto? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Entonces diseñarlo de tal manera que quede funcional estructuralmente. Y les repito, calculan el volumen y a la altura, a la dimensión de altura a la que le suman los 0,30 para que ahí sí quede el volumen total del tanque. ¿Sí me hago entender? O sea, el volumen del tanque total en metros cúbicos de la parte interna del tanque va a ser más grande que el volumen que les dio porque le van a sumar el 30 que es el borde libre, ¿cierto? Obviamente ese será un volumen extra, 0,30 por el ancho por la longitud, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y ahí recalcularíamos el volumen ¿Del tanque? real. Sí. Ok. Claro, porque usted, mire, con el volumen que ustedes tienen, el que ya calcularon, sea regulación, sea contra incendios, calculan un volumen para el tanque, ¿cierto? Le dan dimensiones para poder tener ese volumen, ¿cierto? Entonces van a tener una longitud, van a tener un ancho y van a tener una altura, ¿cierto? El ancho y la longitud se lo dejan quietico, entonces la altura es la que yo debo subirle un poquito para poderle dar el borde libre de 0,30, ¿cierto? Al subir esa altura, pues obviamente el volumen va a cambiar, se va a agrandar un poco, ¿cierto? El volumen del tanque, ¿sí? ¿Yes? Sí, señor. Señor. Bueno, eso era más o menos esto que los avisos para... ¿Qué otra duda tienen del tanque? ¿Ya más o menos suficiente con eso? Ah, bueno, la otra, ¿no más dudas? Perdón, que no esperé que respondieran. No, Ine. No. ¿No? ¿Los que están dormidos tienen alguna duda? Cuando se esté haciendo, ingeniero. ¿Cómo? No, profe, todo claro hasta ahora. Ah, bueno, listo. Bueno, el otro aviso parroquial es el parcial, ¿no? El último parcial. Su tercer parcial de productos, que yo creo que lo cuadramos para el martes, ¿les parece? Sí, señor. Sí, profe, para el martes. Listo, entonces martes. Para el jueves. Al jueves, ingeniero. Jueves. 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 Para el martes, muchachos, porque hay unos que necesitamos saber si pasamos o no y entiendan eso, sino para cancelar la materia y Sabemos otros que tenemos demasiados para esos días. Para el martes. Muchas entregas. O sea, mire, el problema de la otra semana, es que son parciales y notas inmediatamente, o sea, no hay chance para nada, ¿cierto? Creo que las cancelaciones están hasta el final, ¿cierto? Ustedes pueden cancelar a última hora. ¿Sí? hasta el 20. ¿Cómo? Hasta el 20 están, profe. 20, pero eso, el 20 Hasta el sábado. el sábado, ese día se termina el semestre. Pueden cancelar ahí. Ok. Sí, pero las inscripciones vacacionales son hasta el 16, creo. ¿Hasta el 16? Sí. O sea, este 16, ¿cuándo es? 16 hasta el El martes. martes. O sea, el mismo martes. Ah, entonces ahí sí. Ah, joder, madre, entonces toca el martes. Toca el martes. Pero al igual uno se puede inscribir al vacacional sin ningún problema. Sí, lo pueden, Ah, sí. se puede Claro. colocar como segunda opción. Sí. Puede colocar como primera o segunda opción, sí. Y usted inscribe normal. Ya si pasa o no pasa la materia, pues Ya. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿definitivamente martes o jueves? Martes. ¿Martes? Entonces, martes, estamos a martes 16, entonces, parcial 3, parcial 3, parcial tercero para el martes 16. Listo. De junio. Listo, entonces quedamos para el martes con los parciales de acueductos.
Sale. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar algo del último tema. Profe, que la estudiante Magali Ali no tiene energía eléctrica para poderse conectar. Sí, porque Magali ya casi nunca falla, ¿no? Es de las juiciosas. Sí, sí. Falta quién, Tania Sofía, medio, no es tan juiciosa. ¿Quién más falta por ahí? Pues Lady Daza. Solamente faltan ellos tres. Profe Snyder Daza creo que no tiene internet. Él está en el grupo haciendo el video y dijo que no tenía internet. Pues pucha. Pongámoslo aquí sin internet. Internet X. Y Oriana sí tuvo una calamidad familiar con la mamá, ¿no? Entonces, están en cirugía y algo así. Bueno, red de distribución. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, mire, la red de distribución es, digámoslo así, es el último componente del acueducto, digámoslo así, es la finalidad de todas esas estructuras que yo tengo allá al inicio para poder entregarle el agua a la población, ¿cierto? Entonces dice así, es el conjunto de tuberías con las cuales se distribuye el agua potable en las viviendas y demás establecimientos con una presión adecuada. Se hace énfasis en esto de la presión adecuada porque más adelante miraremos que tenemos que cumplir con unos rangos de presión, digámoslo así, ¿cierto? Entonces la red de distribución arranca, digámoslo así, allá de la planta de tratamiento, ¿cierto? Con las redes que llegan a los diferentes tanques de almacenamiento que tenga la población, ¿sí? Entonces la red de distribución está compuesta por todas esas redes, todos grandes que distribuyen, los pequeñitos, los accesorios que hay dentro de esa red, porque la red sí tiene un montón de accesorios, ¿cierto? Muy similar a los que tiene la conducción. Entonces, mire, aquí hay varios tipos de redes de distribución, redes abiertas, redes cerradas y redes mixtas, ¿sí? Redes abiertas, digámoslo, vamos a dibujar acá algo. A ver. Digamos que esta es una carretera. Y generalmente yo tengo de pronto, a ver, esos pueblos que van, por ejemplo, yendo hacia la costa, ¿cierto? Que hay pueblos que se conforman a lo largo de la vía, ¿cierto? Todos han viajado para la costa, ¿cierto? La gran mayoría, ¿o no? Casi todo recto, Sí, ¿no? ¿Cierto? Todos ponen los pueblitos. Después de ¿qué? ¿Cómo se llama el pueblo? La Esperanza, de San Alberto, todos de ahí para allá. Todos esos pueblitos son pueblos, hay pueblos pequeños. Entonces, digamos, las casas están aquí agrupadas aquí a lo largo de la vía, ¿cierto? Llegó Snyder, vea, tuvo internet, ¿cierto? Se forman así. Tiene una formación lineal, ¿cierto? Una formación lineal de la población. Entonces, yo puedo establecer que una línea de la red acá, ¿cierto? Y de ella saco ramificaciones para servir, digamos, a las casitas que están al lado y lado, ¿cierto? Sería algo así. ¿Sí? Entonces, vean, entonces, eso sería perdón, la pegué igual aquí a la vía. Eso sería una red abierta, o sea, como una especie de una línea principal y de ella sacamos ramificaciones para servir al lado y lado del eje de la vía. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Eso. Bueno, gracias a los que están despiertos, pues ánimo a la clase. ¿Esa no es la misma que están los pueblos? O sea... Sí, hay pueblos pequeños que generalmente es la calle principal y sale ramificación
lado, pero las manzanas no se cierran, ¿cierto? Digamos, atrás viene un barranco, entonces no hay manera de cerrar la manzana, ¿cierto? Entonces sería una red abierta, que es una ramificación. Listo. El cálculo, digamos, de estas redes abiertas sería muy similar al de una conducción, ¿cierto? Simplemente que tengo aquí, voy calculando cada ramificación, ¿cierto? Es muy similar. Bueno, entonces borremos esta. Sí, en muchos pueblos se hace esa situación, ¿cierto? En pueblos que no están en la vía, sino que son pequeños. Profe, ¿esa sería una red abierta? Una red abierta, sí, porque yo no estoy cerrando circuitos, ¿sí? Quedan puras ramificaciones, ¿cierto? Una red principal. Por ejemplo, por eso sería los pueblos como donde hay una sola calle principal y ya. Exacto. Pero que la manzana no se cierran, ¿sí me hago entender? Sí. Porque hay pueblitos que hay una calle principal al centro y quedan las manzanas al lado y lado, pero al lado de atrás no hay nada. Entonces no hay casas ahí. Ok. Sí, entonces sucede eso. Y en los pueblos que van para la costa pasa eso, ¿cierto? Aunque hay algunos que sí ya tienen más manzana, entonces hay que cerrarles allá el circuito. Bueno, entonces... o sea, la red abierta en sí es la que queda la línea principal, pero que no se conecta con ella misma, ¿sí? Exacto, mire, o sea, vamos a ver solamente la red, sería esto, las ramificaciones que le salen ahí, ¿cierto? Pero está abierto, no hay ningún momento se cierre, que hay un circuito cerrado, ¿sí? Eso es una ramificación, eso es una red abierta, ¿sí? Ahí estoy dibujando la sola red, ¿cierto? Entonces una tubería principal desde la cual se desprenden las ramificaciones, simplemente es así, ¿sí? ¿Yes? Listo, profe, sí. Sí, señor. Bueno, ahora la red cerrada, entonces esta digámoslo así, es como la más común en las poblaciones, ¿cierto? Entonces tengo aquí mi manzana, otra manzana por acá, otra manzana por aquí, otra manzana por acá. Manzanas en el contexto de acueductos y de poblaciones es una cuadra, ¿sí? No una fruta, ¿no? Para los que están perdidos, ¿no? Sí. Con peras, melones, ¿no? Por favor. Usted no aclaró que era una cuadra. Yo pensé que era una fruta. Por lo tanto, no contesté bien. Entonces, las manzanas, entonces, ¿qué pasa en las ciudades, digamos así, en las poblaciones más estructuradas que tienen varias manzanas, ¿cierto? Entonces, esa tiene casas y fachadas en todo el perímetro de la manzana, ¿cierto? De la cuadra, digámoslo así, o cuadra, para que les quede más claro, ¿cierto? Entonces, a todas las casas que están por todas las callecitas de la manzana, tengo que darle servicio, entonces debo rodearla de una red, ¿cierto? Entonces, por eso se forma un circuito cerrado, ¿cierto? Aquí pasaría lo mismo, ¿cierto? Aquí para los de abajo, la misma situación, ¿cierto? Mire. Se me quedó fea. Sí, entonces mira, ahí tengo, perdona que quedó chueco, pero entonces, ¿qué es lo que yo hago en una población normalita así? Entonces, hago circuitos alrededor de toda la manzana, entonces formo mallas, como puras mallas, ¿cierto? Parecidas a las mallas de los circuitos que ustedes ven en electromagnetismo, ¿ya vieron? Sí. Sí, profe.
Entonces ya se forman mallas cerradas de los circuitos, ¿cierto? Aquí sería una malla cerrada donde circula el agua y se alimenta alrededor de todos los tramos, ¿cierto? Empieza a circular acá. Profe, pero en alguno de esos, digamos, por la de centro hay la principal o sí, de donde dependen todos los... Sí, dependiendo del pueblo, del tamaño de la población, habrán diferentes diámetros, ¿cierto? Porque yo entonces voy a... Sigue teniendo una tubería siempre principal. Y ahorita hablamos de eso, que es la siguiente. Profe. Sí, ahorita hablamos de eso, que es la siguiente parte, ¿cierto? Pero tomamos aquí la idea de que vean la conformación de las redes, ¿cierto? Cómo se puede estar conformadas. Entonces, que simplemente en las poblaciones estructuradas, por ejemplo, Pamplona, que tiene un poco de manzana, entonces obviamente va a tener puras redes mixtas, ¿cierto? Puras redes cerradas. Pero también puede tener redes mixtas, o sea, que digamos de pronto aquí salió unas casitas que habían por acá. Entonces, me tocó extender aquí un pedazo de la red. Línea. ¿Cierto? Y por acá, de pronto una ramificación para aquí, para un barrio que salió por acá. ¿Cierto? Mire. Dígame. Dígame, Caterina. Dime. ¿Se le fue? Creo que le fue el audio, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos, esto sería la tercera situación, una red mixta, ¿cierto? Entonces, una red que combina las dos, ¿cierto? Una red cerrada, digamos, por ejemplo, muchas poblaciones tienen esta situación, porque hay una zona céntrica, ¿cierto? Donde están todas las manzanas bien estructuradas, pero hay barrios periféricos de una callecita, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tengo que extender la red para darle, digamos, aquí a una calle que salió por acá y otra calle que apareció aquí, ¿cierto? Simplemente no es una cuadra estructurada, sino una calle. Entonces me quedaría aquí una parte de red abierta conectada con una parte de red cerrada, ¿cierto? De malla, ¿sí? Me conformaría una malla mixta, una red mixta, ¿sí? La gran mayoría de las redes de distribución son de este tipo, redes mixtas, porque van a tener diferentes conformaciones. Recuerden que la red mixta, pues la red de distribución, pues tiene que acoplarse a toda la conformación física de la población, ¿cierto? Y obviamente van a salir montones de formas, ramificaciones por todos lados, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces borremos. Ah, se acabó el tiempo. Bueno, vuelvo a mandarles el link. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Queda menos de un minuto. Mientras tanto, voltea la cabeza para otro lado y muevan las almohadas que están durmiendo. Tuberías que son más grandes que otras, principales, ¿cierto? Entonces, mire, aquí la red matriz. La red matriz es la principal. Digamos así, la red matriz es la que parte ya de los tanques, de la planta de pronto, hacia los tanques, y la que hace la distribución principal, ¿cierto? En esas tuberías no podemos hacer conexiones domiciliarias. Por ejemplo, un tubo por ahí de 20 pulgadas no puedo colocarle un collarín y hacer una derivación para una domiciliaria, ¿cierto? Eso no está permitido. Se hace de las redes secundarias, ¿cierto? O menores, redes menores. En cuanto a esto de la red matriz, red secundaria y red menor, entonces prefiero mostrarles acá ¿qué? Perdón, un momentico, perdón. ¿Dónde está el RAS? ¿Están viendo el RAS? No, profe, no lo veo. Ya salió. Sí. Sí, señor. Ya. Bueno, mire, entonces es que hay un montón ahí digamos así, es como mucha chacha para ponerse en una diapositiva, entonces lo coloqué aquí más bien para que lo miremos directamente del RAS. Dice así, vea. La red de distribución primaria o red matriz de acueducto es el conjunto de tuberías mayores
que son utilizadas para la distribución de agua potable y que conforman las mallas principales de servicio en el municipio y que distribuyen el agua procedente de las líneas expresas o de la planta de tratamiento, ¿cierto? Líneas expresas de las que vienen, digamos, ejemplo, para las zonas de presión de los tanques o que viene de la planta de tratamiento hacia las redes menores del acueducto. Las redes matrices son los elementos sobre los cuales se mantienen las presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto del sistema de distribución general. Para todos los niveles de complejidad, a lo que les decía, no puede haber conexiones directas de subsectores a las tuberías que conforman la red matriz. Pero entonces la red matriz, ¿qué diámetros son los que conforman la red matriz? Entonces eso depende de la población, ¿cierto? Entonces dice así, las redes de distribución secundaria y menores son el conjunto de tuberías destinadas al suministro en red de agua potable a la vivienda. O sea que de estas secundarias y menores sí puedo hacer esto, en el municipio de nivel de complejidad del sistema alto, estamos hablando de poblaciones de más de 60.000 habitantes, se consideran como red de distribución secundaria a las tuberías de diámetros comprendidos entre 150 y 250 milímetros, o sea, 15 centímetros, pues que como 6 pulgadas, 15 Dios, 54. Sí, vámonos de 6 pulgadas hasta 10 pulgadas, es lo que se considera secundarias para ciudades grandes, ¿cierto? Redistribución menor, bueno, antes en el RAS 2000 hablaba de red matriz, red secundaria y red terciaria. Aquí ya en el RAS 2016 hablan de, y lo mismo en la 330 hablan de redes menores, ¿cierto? Para redes menores en sistemas de complejidad alto, entonces tenemos las que están entre 75 y 100, o sea, 4 pulgadas y 3 pulgadas, más o menos sería el rango para estas, ¿cierto? En las secundarias. La red primaria está conformada por tuberías con diámetros mayores a 300 milímetros, o sea, 30 centímetros, serían 30 dividido entre 2.54, eso me da 12 pulgadas. Entonces, de 12 pulgadas por arriba son redes matrices, se considera red matriz en las ciudades grandes. Entonces, mire, una red matriz, como decía ya el compañero, puede estar metida dentro de la zona urbana, ¿cierto? Entre las manzanas, entonces por ahí pasa una tubería de 12, que sería la red principal que entrega a las otras redes secundarias que están ahí en esa zona central. ¿Sí me hago entender? Por favor. Sí, profe. Esa es la situación. Bueno, ahora miremos acá lo que dice, en municipios de nivel de complejidad del sistema medio alto. ¿Sí? Para cada nivel de complejidad, entonces hay una distribución de los diámetros en las redes. Se consideran como red de distribución secundaria las tuberías de diámetros comprendidos entre 62.5 y 10 y 100 milímetros. Entre 5 equivale aquí. A diámetros de 2 pulgadas y media hasta diámetros de 4 pulgadas, más o menos, ¿cierto? Los cuales se alimentan desde las redes matrices y reparten el agua en ruta. La red primaria está conformada por tuberías de diámetros de 150, o sea, más o menos 6 pulgadas hacia arriba, ¿cierto? Lo que consideramos redes matrices en los medios altos, ¿cierto? Ahora acá, mire, en los niveles de complejidad del sistema medio y bajo, ¿cierto? Ahí estarían incluidos los proyectos de ustedes que son casi todos de ese estilo, ¿cierto? Se consideran como red de distribución secundaria las tuberías de diámetro comprendidos entre 50 y 75, o sea, entre 2 pulgadas y 3 pulgadas sería la red secundaria para estos municipios, los cuales se alimentan desde las redes de matrices y reparten agua en ruta. La red primaria está conformada por tuberías de diámetros de 100 milímetros o superiores, o sea, diámetros de 4 pulgadas hacia arriba, más o menos sería los diámetros que utilizaríamos en la red matriz. ¿Está claro ahí? Entonces, cháchara del RAS. Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, listo. Volvamos acá. ¿Dónde estamos? Redistribución. Bueno, eso sería, digamos, la conformación de estas, por la clasificación de esas tuberías dentro de la red de distribución.
Bueno, aquí hablemos de especificaciones. Según la resolución 330, la velocidad mínima que ustedes pueden tener en la red de distribución es 0,5 metros sobre segundo. Recuerden que siempre las velocidades mínimas son para evitar la sedimentación, ¿cierto? Acumulación de sedimentos, ¿sí? Esto es importante, esto es muy importante. La red debe dividirse, perdón, en cuantas zonas de presión sean necesarias, para cumplir con los rangos de presión admitidos por la normativa, ¿cierto? La normativa, pues la 330, el RAS 2016, que son los que están vigentes, el RAS 2000, ¿cierto? Entonces debo dividirlo en zonas de presión. Entonces, a ver, hablemos de zonas de presión. Hagamos aquí un matachito. Matacho. Digamos que mi población está ubicada en una ladera de este estilo, ¿cierto? Entonces por acá hay una parte de la ciudad. ¿Sí? La ciudad sigue por acá abajo. Es como un ejemplo ahí exagerado, pero es para que lo visualicen, ¿cierto? Entonces de pronto tengo aquí el tanque, vamos a colocar en rojo la parte del acueducto. El tanque lo tengo ubicado, digamos, de pronto por acá. ¿Sí? Obviamente el tanque es el que me va a dar la línea de presión para la red de distribución, ¿cierto? Entonces por acá está el nivel del tanque, pongamos el nivel en azul. El nivel del tanque está por acá. Entonces, a partir de él saldrá mi línea estática, ¿cierto? Y habrá una línea piezométrica acá también, ¿cierto? Piezométrica. Que arranque de ahí a partir de ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con esta ciudad, con esta población? Digamos, esta población está ubicada en una ladera, entonces habrán zonas muy cercanas al tanque, ¿cierto? Donde como está no hay tanta diferencia de altura entre el tanque y la población que está acá, las presiones van a ser muy bajitas, ¿cierto? De pronto, ¿cierto? Esta que está tan abajo, entonces, ¿qué sucede con ella? Las presiones van a ser muy altas, ¿cierto? Entonces no me sirve, entonces yo debo sectorizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, voy a ponerlo aquí con otro color. Debo establecer una zona de presión, digamos, dividida. Digamos, esta sería para mí, de pronto, una zona de presión hasta acá, ¿cierto? Aquí sería otra zona de presión. Acá hacia abajo, otra zona de presión, ¿cierto? Si la población sigue. En esta zona de presión, digamos, la dividí así porque, digamos, aquí sí me cumple. Digamos, las casas que están ubicadas acá cumplen con la mínima y también cumplen con la máxima, no se me pasa, ¿cierto? Aquí en esta zona, ¿qué pasa? Ya no me sirve este tanque, ¿cierto? Debo colocar de pronto otro tanque o hacer una sectorización con una válvula reguladora de presión y hacer otra parte para esto, para que la presión estática aquí se disminuya, ¿cierto? Entonces aquí esta zona ya tendría, digámoslo así, otra línea estática por acá, diferente, ¿cierto? Dependiendo de, ¿sí? Y otra piezométrica para él. Le voy a mal acá. ¿Sí? Lo mismo sucede para la de abajo, entonces otra piezométrica, otra línea estática para esta zona y otra piezométrica para esa. Entonces, ahí estoy sectorizando mi red de distribución. Entonces, cada una va a estar dentro de un rango conveniente de presiones mínimas y máximas. ¿Sí? Por favor, preguntas. Profe, o sea que esas líneas piezométricas como tal van ligadas a lo de la pendiente. Las piezométricas están ligadas al punto de inicio de donde está la estática, ¿cierto? ¿Sí? La altura y a la pendiente, ¿no? Recuerden, por ejemplo, las cámaras de quiebre de presión. Claro que aquí no podemos usar cámaras de quiebre de presión, ¿no? Aquí usamos válvulas reguladoras de presión, ¿cierto? Donde arranca, la válvula hace perder una presión estática y arranca ahí una piezométrica diferente, ¿cierto? Cambia estos rangos que están acá, ¿cierto? Profe, esas tres secciones, ahí es donde usted dice que toca poner la válvula, ¿cierto? Sí, o digamos, por ejemplo, que entonces, o otro tanque, ¿cierto? Un tanque de almacenamiento, digamos, de pronto por acá. El otro tanque de almacenamiento, vamos a dibujarlo aquí. Un ejemplo para que lo visualicen mejor.
Porque a veces Pero la válvula también cumple la función del tanque, sí, o sea, de sí, reducir las válvulas reguladoras de presión hacen lo mismo, ¿cierto? Entonces, mire, esta arrancaría aquí en este tanque de almacenamiento que tengo acá, ¿cierto? Entonces, vea. El tanque de almacenamiento viene a ser como una cámara de quiebre de presión, ¿cierto? Es similar, ¿cierto? Entonces, digamos, de pronto para acá con una línea de red, por allá llegué y pum, traje agua hasta este tanque y de ahí empiezo a distribuir para esta zona solamente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Pamplona sucede eso con las partes altas. Aquí les decía que por allá para donde queda la salida de Bucaramanga arriba, para Picapiedra, está un tanque que distribuye la zona alta. Para el Progreso hay otro tanque, ¿cierto? Cada uno de esos, y esos son zonas de presión para esas zonas altas, por ejemplo, ¿cierto? Porque esas zonas altas, si yo los alimento desde el centro, van a tener presiones muy bajas o el agua no va a llegar, ¿cierto? Entonces yo tengo que garantizar que cada sector de la ciudad tenga sus presiones adecuadas, ni tan grandes ni tan pequeñas, ¿sí? Y eso lo logro haciendo esto, sectorizando la población, ¿cierto? Entonces un ejemplo básico es con tanques de almacenamiento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Yes? Sí, señor. Sí, señor ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Bueno, eso sería lo de la sectorización, ¿cierto? A ver, bueno. ¿Otra qué? Otra especificación es esta. La profundidad mínima de la tubería de cota clave será de 0,6 para peatonales y de 1 metro para vehiculares. Esto sí cambió con respecto al RAS 2000. Y al RAS 2016, no sé si en el RAS 2016 todavía estaba esto. Pero esta, la resolución 330, habla de esto, ¿cierto? Anteriormente, para zonas verdes y peatonales se exigía 0,75 y para vías vehiculares 1,2. Ahora se rebajó a 0,6 y 1 metro. ¿Un metro qué? Un metro de profundidad. Bueno, borremos este matacho. Profundidad mínima ahí estipulada, ¿qué ocurre? ¿Cómo? En dado caso, si por ejemplo que ahí dice que esa profundidad mínima es de 0,6 peatonales y 1 metro para vehículo, en dado caso que sea más de esa profundidad mínima, ¿qué ocurriría? No hay problema, es la mínima, es la mínima. Si usted compra la mínima, usted puede tener ahí 2 metros. Recuerden que la tubería ya cuando ya hay mucho suelo encima de él, sí ya tiene que, digamos así, comprobar cómo va a resistir la tubería a esa presión. Pero en el producto usted no necesita, porque no necesita enterrar demasiado una tubería. De pronto por ahí, por cuestiones de topografía, algún montículo, para evitar algún cruce, de pronto le fue por ahí a 2 metros, 3 metros, pero eso ya es algo muy fuera de lo común. Realmente las tuberías van a la profundidad mínima, porque eso es por costo, ¿cierto? Yo pongo más de 1 metro, estoy metiendo más plata a eso, ¿cierto? Y realmente no me va a representar ningún beneficio, porque la red de distribución está funcionando a presión, no por flujo libre, ¿sí? Listo, profe. Bueno, aquí hablamos de las presiones mínimas. Bueno, esto es para lo que hablamos acá, dividirse en cuántas zonas de presión sean necesarias para cumplir con los rangos de presión. Entonces, vean, las redes mínimas que exige la resolución 330, esto sí ya es exclusivo de la resolución 330. La presión dinámica mínima en la red de distribución debe ser de 10 metros columna de agua en sistemas con poblaciones de diseño de hasta 12.500 habitantes. Recuerde que la resolución 330 habla de poblaciones de menos de 12.500 y más de 12.500. Ya no habla de niveles de complejidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la situación, por ejemplo, algunos de ustedes, los trabajos de ustedes, entonces, deben cumplir 10 metros columna de agua, ¿cierto? Para poblaciones de diseño de más de 12.500 habitantes, la presión dinámica mínima debe ser de 15 metros columna de agua, ¿sí? ¿Qué pasa con las presiones mínimas? ¿Por qué se toma mínimo? Pues si yo coloco, por ejemplo, 2 metros columna de agua, el agua va a llegar a las viviendas y a una vivienda convencional, por ejemplo, de 2 pisos, perdón, 2 pisos y una terraza, un ejemplo, ya el agua entonces a la terraza ya no sube, ¿cierto? Porque ya con las pérdidas que se generan con las instalaciones internas, ya no fue capaz de llegar el agua arriba, ¿cierto? A la terraza o al segundo piso. Entonces debo garantizar que para las construcciones convencionales el agua llegue normal y haga funcionar los aparatos, ¿cierto? Que hay
ciertas válvulas de algunos elementos sanitarios, no, de pronto no funcionan si la presión es muy bajita, ¿cierto? Entonces debo garantizar la funcionalidad de ellos. Hay edificios altos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer aquí un dibujito. Annotation. Digamos acá, no. Digamos un edificio rectangular mejor. Digamos este es un edificio, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, aquí en Pamplona hay edificios de 10 pisos, ¿cierto? Por ejemplo, en Bucaramanga, edificios de 25, 30 más pisos, ¿cierto? Con una presión mínima que me exige acá, digamos, por ejemplo, de 15 metros columna de agua, un edificio de 24 pisos tiene que como unos 60 metros o 70 metros de altura o más, ¿cierto? Esta presión no es capaz de llegar, de generarme el impulso, digamos así, la presión suficiente para que dé servicio a los últimos pisos del edificio, ¿cierto? No me sirve, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en eso? Anteriormente, pues, si ustedes miraban allá los edificios antiguos, tenían aquí unos tanques, ¿cierto? Acá en la parte superior, ¿cierto? Y con ellos, subían el agua con un bombeo, se almacenaba acá en tanques elevados, y a partir de ahí empezaba a bajar y a darle servicio a todos los apartamentos de la vivienda, ¿cierto? ¿Sí han visto esos edificios, cierto? Sí, señor. Los que están dormidos, ¿también lo han visto? No, esos están durmiendo todavía. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bien. Entonces, ¿qué sucede con esta situación de tener un tanque? Digamos, un edificio alto con muchos apartamentos requiere un tanque de almacenamiento elevado muy grande, ¿cierto? La masa de agua genera un montón de peso ya extra a la estructura, y también el mismo tanque de almacenamiento, la estructura para contener esa agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedía para los que saben algo de estructuras? Pues yo no soy muy experto en estructuras. Esto funciona como una papa en un chuzo, ¿cierto? En un palo de chuzo, ¿cierto? Inserto la papa acá arriba en el chuzo. ¿Todos han comido chuzos? Sí. ¿No? Claro. Sí, profe, claro. Son de mucho caché y no prueban un chuzo. Qué oso que me van comiendo chuzo en la plazuela cuando salgo a hincho de los bares. Nosotros sí lo hacemos para las 4 de la mañana. Chuzo para pasar la borrachera. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo el palo de chuzo? Es un palito delgado y la papa una papota grande, entonces arriba. Entonces, si yo lo coloco de esa manera, entonces, ¿qué pasa? Eso funciona como un péndulo invertido, ¿cierto? Entonces, cuando viene un sismo, el sismo trata de mover esto también en posición horizontal, ¿cierto? Y si yo tengo toda la masa, mucha masa colocada aquí arriba, la deformación va a ser mayor, y los esfuerzos acá en las partes bajas, ¿cierto? Va a ser mayor, los momentos que se generan sobre las columnas, ¿cierto? Eso sucede con esto, ¿cierto? Cuando yo coloco unos tanques elevados en el edificio, voy a incrementar los esfuerzos, los momentos, ¿cierto? En la estructura. Entonces, ¿qué se hace ahora para evitar esa situación? Entonces, ahora se colocan los sistemas HydroFlow. ¿Lo han escuchado? ¿Los qué, profe? Sistemas HydroFlow. No, profe, no lo he escuchado. Entonces, se colocan para esos edificios grandes, entonces se hacen tanques subterráneos, ¿cierto? Y se hace un cuarto de bombas acá, un cuarto de bombas con el sistema HydroFlow. El sistema HydroFlow es, digámoslo así, una bomba con un compresor, ¿cierto? El compresor, digámoslo así, es como el sistema que impulsa el agua, digámoslo así, es como el aire, como los aerosoles, ¿cierto? Usted compra un aerosol, eso tiene un poco de aire dentro, que cuando usted picha la alburita, sale el flujo, ¿cierto? Es más o menos sistema HydroFlow es eso, ¿cierto? Profe, ¿y ese sistema no ocasionaría de pronto humedad? No, porque eso está separado, tiene como unas membranas para separar, ¿cierto? Pues si quieren eche una miradita, por ejemplo, en el sistema HydroFlow hay un poco de sistemas de esa vaina. Entonces aquí tienen los tanques, está el sistema HydroFlow. Mira, otra idea de cómo es un sistema HydroFlow son los compresores. Cuando usted van a inflar la llanta ya que se pincharon, ¿cierto? El compresor está trabajando y apenas se le baja la presión,
el compresor está apagado y empiezan a inflar la llanta y apenas se bajó la presión, el compresor solo se enciende para aumentar la presión. ¿Sí? ¿Se han visto eso? ¿Sí se han pinchado alguna vez? Sí, profe. ¿Cierto? Claro, Sí. Eso que funciona así, entonces empieza a inflar la llanta y se baja la presión, el compresor solito se enciende para aumentar la presión para que no se baje la presión, ¿cierto? Lo mismo sucede en los sistemas Hydroflow, entonces el sistema Hydroflow tiene pocos manómetros, entonces tiene toda la red del edificio presurizada. Apenas se bajó la presión, entonces enciende la bomba para que aumente la presión, ¿cierto? Eso es lo que hace el sistema Hydroflow, ¿cierto? Para impulsar y mantener la presión en el edificio. Hay sistemas Hydroflow para las casas pequeños, también lo hay, ¿cierto? Para una casa para P3 pisos, una terraza, una acción que tengo para allá como nosotros en el caso de Villarrosario, que allá son pozos de succión, hay pozos de, ¿cómo es? Captación subterránea, ¿cierto? Entonces, toca con bombas para elevarlas al segundo piso. Es la misma situación, ¿cierto? Entonces, de esa manera, evito que poner agua en la parte alta de los tanques, de los edificios, pues, ¿sí? De manera de información. Bueno, mire, esta parte, el área a abastecer con una presión dinámica inferior puede corresponder hasta el 10% del área total, siempre que la presión mínima sea superior o igual a 8 metros columna de agua. Para poblaciones de diseño de menos de 12.500 habitantes y de 12 metros columna de agua para poblaciones de diseño mayor a 12.500 habitantes. Entonces, hago un matacho para explicarles. Digamos que tenemos acá mi población, toda esta es la población, ¿cierto? Esta es la parte baja y esta es la parte alta. Y resulta que por acá este pedacito, que equivale al 10% de toda esta área de la población, tengo una presión de 8 metros columna de agua. Entonces eso no hay problema. Está por debajo de la que me permite la resolución. Pero como es tan pequeña el área que tengo con esa presión de 8, me la admito. ¿Sí? Digamos, esto es el 10% de esto. De todo el área de la población. ¿Sí está claro el concepto ese, por favor? Sí, señor. Señor. Realmente tengo aquí un político que está pidiendo, no sé si es para esta clase que quieren actuar. Profe, hoy no es que son lo del consejo estudiantil. Sí, las elecciones. Creo que Sí. ¿Eso? Creo que hoy es 11, ¿no? ¿No es el 11? Sí, creo que sí, me parece que sí. Y esa es la vota, tiene que votar, ¿no? Todos, por favor, votar. Ingeniero, una preguntita, ¿hasta qué horas hay plazo de enviar el link del video? Ese es el link que se envía, ¿cierto? ¿Me escuchan? Hola. Sí, señor. Ahora sí, profe, ahora sí. Sí, señor. Se lo escucha. Voy a aquí darle la palabra al ingreso. Ingreso al... se me mandó el SMS.
Bueno, mientras entran, vamos acá. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Ah, bueno, estamos en esta de las presiones, ¿cierto? ¿Sí quedó claro lo del 10% y del área y eso? Hola. No, profe, Hola. ¿será que puede hacernos el favor de No, profe, repetir? yo no, la verdad no estoy escuchando muy bien. Profe, no se le entiende casi. Vuelve y les coloco ahí, vuelve y les hago el matachito. Esta es mi población, ¿cierto? ¿Cierto? Esa tiene un área, digamos, un área ahí X. Y aquí hay un pedacito de área pequeña en la parte alta que ese pedacito me dio que la presión mínima ahí era de 8%, 8 metros por una de agua, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero esa partecita de la población es solamente que vaya 10% de todo. Entonces, la resolución me permite, me admite que eso sea así, que aquí funcione con 8 metros por una de agua, porque esta área es solamente el 10% de todo el área de la población. ¿Sí? ¿Yes? Hola. Sí, señor. ¿Quedó claro? O puede ser, mire, y la otra situación es esta, se puede abastecer con una presión dinámica hasta del 5% del área total, siempre que la presión mínima sea superior a 5 metros. Entonces, acá hay un pedacito acá que haya el 5% de toda la población. Ahí puedo tener 5 metros por una de agua y me lo admite la resolución. ¿Sí? ¿Es? Sí, que sí. Mis queridos ¿Y si puedes hermanos. repetir lo último? Es que se escucha entrecortado. ¿Todo se escucha entrecortado? Está muy cortado, Sí, ingeniero. profe, se le escucha entrecortado, no se entiende. Sí. No es que esté tartamudo, es que el problema es el internet. Bueno, pero quedó claro. Ah, está bien, señora maestra. Más o menos. Señor. Presiones de servicio máxima. Entonces ahora vamos para el otro extremo, las máximas. Entonces generalmente las máximas que tienen que ver con las presiones estáticas, ¿cierto? Las mínimas son cuando representan las presiones mínimas, no con la estática mínima que está ahí, sino con las dinámicas, que son las que se bajan más, ¿cierto? Porque hay pérdidas. Y las máximas, obviamente, cuando hay un cierre de una válvula, entonces después del flujo, entonces la presión se sube. Entonces las estáticas siempre son las que mandan ahí. Entonces dice así, a partir de la expedición de la presente resolución, o sea, la 330, para sistemas nuevos u optimización, o sea, cuando se hace un arreglo para una parte de un acueducto de una ciudad, para un barrio nuevo, etcétera, etcétera, van a conectar una zona nueva, tiene que regirse por la 330, ¿cierto? La presión estática máxima debe ser de 50 metros por uno de agua. Creo que antes en el RAS 2000 era 60, ¿cierto? Pero eso se bajó. ¿Por qué se limita la presión máxima? Para evitar los daños, ¿cierto? Cuando usted tiene presiones muy grandes, empieza a dañar las válvulas, los aparatos sanitarios, etcétera. Entonces, para evitar eso, ¿cierto? ¿Dónde se presentan esos problemas? En las partes más bajas de la red, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí en Pamplona, para la salida para Cúcuta, que es la parte más baja. Entonces, va a estar expuesto a presiones más grandes, ¿cierto? Valentina Mendoza. Entonces, en una misma zona de presión se pueden presentar presiones estáticas mayores a la máxima definida. Entonces, esto es un parágrafo de declaración, ¿cierto? En este caso, el área a abastecer con una presión estática superior puede corresponder al 10% del área de la zona de presión desde que no se sobrepase una presión de 55 metros por una de agua y hasta el 5% del área de la zona de presión desde que no se sobrepase una presión de 60. Entonces vuelvo y hago el matacho. Dibujo. Esta no aparece ya. Entonces lo mismo, tenemos acá mi población, ¿cierto? Aquí el problema va a ser en las partes bajas, ¿cierto? No en las partes altas, sino en las partes bajas, las que no están expuestas a más presión, ¿cierto? Entonces, digamos, este es... Dios. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ole. Sí. Sí, señor. Estable. Listo, gracias. Entonces, mire, aquí esta parte equivale al 10% de toda la población, esta parte. Entonces, ahí puedo tener
una presión de 55 metros columna de agua. Me salió aquí un pedacito en la parte más baja de toda la población, que equivale al 5% de todo esto. Ahí puedo tener una presión estática de 60 metros columna de agua y me lo admiten, no hay problema, ¿cierto? Porque generalmente se va a presentar eso, hay población y por en último una callecita bien abajo que me tocó conectar, esa me salió con ese problema, entonces me lo admite y está, puede tener 60 metros columna de agua. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Este otro parágrafo, vean, el uso de cámaras de quiebre para la regulación de presiones está limitado exclusivamente a líneas en las cuales se transporte agua cruda. Entonces, en la línea de conducción puedo colocar eso, más no en la red de distribución, porque la red de distribución ya tiene agua totalmente tratada, ¿cierto? Sale de la planta de tratamiento, entonces no puedo colocar cámaras de quiebre de presión. Entonces, para eso coloco las válvulas reguladoras de presión, ¿cierto? Sí, o los tanques, ¿cierto? Para sectorizar, no con cámaras de quiebre. Diámetro mínimo 75 milímetros para urbano y 50 milímetros para rural. 75. Bueno. Entonces, pero les dejo acá para que ya se va a acabar. Hola, Kelly. ¿Kelly? Sí, profesor. Hola, Kelly. Uy, es que entró tarde, ya me da 2 minutos, muy poquito, para que 2 minutos 40. No, profe, está bien. Está bien. Mire, jóvenes, para los compañeros, ya sean de mi programa de Ingeniería Civil, yo soy Kelly Joana Monsalve. Mi invitación es para que el viernes me acompañen con su voto. Yo he rotado un video y un panfleto en lo que hago conocer lo que serían mis propuestas como candidata ante el comité curricular por el programa de Ingeniería Civil. Entonces, reitero mi invitación y les agradezco el espacio, profesor. Que tengan un buen día. Gracias, Kelly. Muy amable. Ay, profesora, a usted. Bueno. Una pregunta, ¿cómo es el proceso de votación? Es mediante la plataforma. Es mediante la plataforma de la universidad. O no estoy. El viernes como tal. ¿Usted tiene abierto ahí la plataforma? ¿Cómo, profe? Comparta pantalla. ¿No tiene abierto ahí no está en el computador? ¿Comparte? No, profe. Ahí a ustedes les aparece el icono en la plataforma, entonces ahí pueden entrar por el icono. En su campus pueden votar. Sin embargo, el viernes se va. Sin embargo, el viernes se van a estar enviando las respectivas instituciones para la realización de la votación. Ay, listo, Kelly, listo, bien. Sí. Entonces todos a votar, porque esa participación, eso está bien de la universidad y de cada uno de los registros calificados de cada carrera. Sí, y también no tanto por el hecho de que realicemos una votación, sino que por quién vamos a elegir, sino que participemos como programa, porque estamos a punto de obtener una renovación de registro calificado, y el hecho de que todos estemos participando activamente nos da un plus para obtener la renovación de dicho registro. Entonces, mi intención de entrar a las diferentes clases no ha sido tanto de incentivar a que voten por mí, bueno, que sería lo correcto, ¿no? Que me apoyaran, pero es fortalecer el programa como tal. Entonces, les agradezco mucho el espacio. Listo, Kelly, bueno, listo. Gracias. Listo, bueno, vuelvo a inicio porque se acaba el tiempo. ¿Listo? Porque para completar. Hablamos de que no se permiten cámaras de quiebre, ¿cierto? El diámetro mínimo, 75 y 50 milímetros para rural. 50 milímetros equivale a 50 milímetros equivale a 2 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas para las zonas rurales. Bueno, válvulas de corte. Coloqué bueno, en el RAS y en la resolución 330 hay un montón también de especificaciones, pero les coloqué como las más relevantes, ¿no? Válvula de corte. Entonces, mira, válvula de corte o cierre en la red de distribución. O sea, para que en la red de distribución eso sí tiene un montón de válvulas, porque yo debo sectorizar, fuera de eso debo aislar parte, ¿cierto? Para en cuestiones de daño no sacar de servicio a toda la red, ¿cierto? O a mucha parte de la red.
Dice, las válvulas de compuerta no se deben utilizar en tuberías con diámetros superiores o iguales a 350 milímetros. ¿Sí? 350. Recuerden que las válvulas de compuerta son similares a las válvulas terminales, que yo le doy vuelticas y baja ahí, como si se han detallado las válvulas por dentro, esas válvulas terminales para el jardín o para el lavadero, para el tanque de lavadero, que compuerta poco a poco, esas son las que son similares a eso. Y las válvulas de mariposa, las que son similares a las válvulas de bola, ¿cierto? Dice, cuando en un punto dado de la red se interconectan 3 o más tramos de las tuberías, el diseño debe prever una válvula de cierre en cada tramo. Entonces, esto se va a presentar en todas las esquinas de las cuadras cuando yo tengo una malla, ¿cierto? Ahí se van a interceptar por lo menos 4, ¿cierto? Si tengo varias manzanas contiguas, entonces son 4 tramos que se me están interceptando. Yo debo colocarle válvula de cierre para cada uno de los tramos que llegan ahí. Debe instalarse una válvula de cierre en todas las conexiones de los sectores hidráulicos, o sea, para donde tengo las válvulas reguladoras deben ir acompañadas de válvulas de corte, ¿cierto? Válvulas de cierre para esos sectores, ¿cierto? También. Deben colocarse válvulas con drenaje y pozo de succión para mantenimiento de la red, evitando puntos muertos de la misma. Generalmente en la red de distribución hay puntos muertos, digamos, por ejemplo, en zonas donde, digamos, termina la red, pero no continúa ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en algún extremo, ¿cierto? La red, el RAS es claro que la red no debe terminar en una domiciliaria, ¿cierto? Terminó la última casita allá de la cuadra, ahí terminé el tubo, no. Entrego la domiciliaria y continúo hacia una válvula, ¿cierto? No debo terminar con la red domiciliaria. Las redes, por ejemplo, en red, ¿me escuchan? Me salió inestable, conexión inestable, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, sí. Bueno, es que está la red conexión inestable, entonces por eso estoy ahí que no es por despertarlos. Se le escucha un poco entrecortado a ratos, profe. Es por lo que, profe, aquí en sí, es que aquí también me sale por lo que está nublado aquí en Pamplona. Sí, es que esto había llovido, ayer llovió aquí en Pamplona, duro. Entonces, mire, ¿qué les decía? Los puntos, por ejemplo, cuando ustedes tienen una red y la red como se construye para a futuro, ¿cierto? Para una población proyectada, generalmente se dejan puntos para las zonas de expansión. Las zonas de expansión están definidas en los planes de básicos de ordenamiento territorial de cada municipio, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, aquí en Pamplona, para el Escorial, por ejemplo, hay una zona de expansión, entonces allá se deja un punto de la red, ¿cierto? Y ese punto, como no está conectado, ahí va a quedar un punto muerto donde no circula el agua, ¿cierto? Está llena, está a presión, pero está quieta el agua ahí, ¿cierto? Entonces ahí debo tener válvulas para periódicamente desaguar ahí un poco, evitar que el agua que no circula se empiece a deteriorar ahí, ¿cierto? Darle recirculación. A eso se refieren estos puntos muertos, ¿cierto? Válvulas ventosas. Las válvulas ventosas son en las líneas de conducción, ya hablamos de las válvulas ventosas. Acá, mire, se ubican en los sitios altos de la red, porque allá es donde se va a ubicar, donde se va a acumular el aire. En cambio, bruscos de pendiente positiva a negativa, en tramos de tubería con pendiente constante y baja. Mire, esto es muy importante. En las zonas planas, por ejemplo, en el llano, en la costa, pues van a tener tuberías largas, con pendientes muy pequeñitas, entonces el aire va a quedar distribuido a lo largo de toda la tubería, se van a poner bolsas de aire, ¿cierto? De burbujas, entonces cada 300 metros coloco una válvula ventosa para poderlas extraer, porque en esas partes planas no hay un punto alto donde puntualmente se ubiquen ahí, ¿cierto? Sino que se van a distribuir a lo largo de la red. Por eso exige que cada 300 metros coloque una válvula ventosa en zonas planas, ¿sí? Está claro ese concepto, ¿cierto? Y en otras zonas en las que se considere necesario de acuerdo con el análisis. Vale, gracias, Catrina. Análisis técnico. El diámetro mínimo de las ventosas debe ser de 25 milímetros a 1 pulgada. En todos los casos, el diámetro debe calcularse por las condiciones particulares de cada proyecto. Bueno, y eso sería más o menos lo que son la parte de especificaciones principales. Hay un montón de situaciones que habla el RAS, pero más o menos bueno, válvulas de purga, también deben haber las válvulas de purga en los puntos bajos, ¿cierto? ¿Qué más? Los hidrantes, colocarse también los hidrantes. Bueno, respecto al cálculo, el cálculo les decía que
generalmente eso se hace en programas, ¿cierto? Una red abierta de pronto ustedes la pueden calcular, ¿cierto? Pero como el RAS y la resolución 330 exigen que para la red de distribución, sobre todo en niveles de complejidad alto, se ha calculado con método de gradiente. Yo les había hablado del método del gradiente, ¿cierto? ¿Sí? Ole. No, profe, pues no recuerdo. Bien. El método del gradiente es un método iterativo, ¿cierto? Un método iterativo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen mallas cerradas, no la pueden calcular así tan fácilmente. Tienen que hacer un balance de la malla, ¿cierto? Anteriormente estaba el método de Hardy-Cross, había otro método, más que todo el método Hardy-Cross, eso lo admitía el RAS 2000, ¿cierto? Para poder hacer iteraciones y balancear las mallas. Ahora no. Ahora dice que se exige el método del gradiente. Y el método del gradiente es un método iterativo similar. Simplemente que el método del gradiente, cada iteración, se demoran ustedes como un día haciéndolo, ¿cierto? Entonces, si van a hacer ustedes a mano por el método del gradiente una red de distribución, por ejemplo, para Pamplona, ahí pueden ganarse una pensión, ¿cierto? Más o menos fácilmente. Eso es un montón de trabajo que no se puede hacer manualmente. Entonces, para eso existen los programas para hacer las simulaciones de las redes, ¿cierto? Entonces, yo siempre nombro el EPANET y el WaterCat. Con los cursos anteriores ya hemos trabajado con WaterCat, ¿cierto? Aquí ya por la cuestión de tiempo ya no podemos trabajar con los programas, pero al menos que tengan la idea, ¿cierto? Entonces, los programas como el WaterCat o en inglés americano WaterCat, en inglés es Water, británico es WaterCat y americano WaterCat. Entonces, esos programas manejan las ecuaciones que nosotros manejamos acá en todo nuestro curso, que son Hansen-Williams y Darcy-Weisband, junto con la ecuación de Collet-Dudan-White, ¿cierto? Para las pérdidas por fricción. Y meten las iteraciones para balancear esas mallas con el método del gradiente. Eso lo ubican todos esos programas. El programa de WaterCat o WaterCat es el programa que maneja Autodesk. Todos conocen Autodesk, ¿cierto? Que es el que maneja los programas de AutoCAD, ¿cierto? Y el Revit, que es el otro. El Revit, que es el que maneja presupuestos con AutoCAD. Ese lo maneja Autodesk, WaterCAD. El WaterCAD es un programa que yo dibujo en AutoCAD mi red, ¿cierto? Ustedes saben que en AutoCAD yo puedo ya dibujar con dimensiones reales, ponerle cotas si lo dibujo en civil 3D, ¿cierto? Entonces las puedo tener mi red en 3D, ¿cierto? Yo la puedo transportar con un archivo DXF. ¿Todos conocen los archivos DXF que genera AutoCAD? ¿En topografía se manejaban eso? ¿Alguno lo ha escuchado? No, señor. No, señor. Bueno, las estaciones de topografía manejan los datos y usted lo puede exportar como DXF, entonces ya genera los punticos allá, ¿cierto? O como texto, que generalmente es lo que uno maneja para llevarlo a civil 3D, ¿cierto? Para llevar los punticos allá como archivo de texto, ¿cierto? Donde le doy cota, donde define esto, altura, coordenada horizontal, coordenada vertical, etc. Los datos, ¿cierto? Comentarios, etc. Pero entonces en el sistema, en AutoCAD, yo dibujo mi planta de la distribución de mi red, la exporto como DXF y la pego allá en WaterCAD y ahí ya queda lista mi red de distribución y le asigno las condiciones, ¿cierto? En EPANET, que es el programa americano, que de pronto es el más, digámoslo así, como el más popular porque es de libre acceso, entonces lo pueden descargar para que lo cacharren, ¿cierto? El entorno es muy similar a las de AutoCAD, allá hay un poco de teclitas, está listo. Tubería, pum, y la dibuja, ¿cierto? Nodo, pum, y lo dibuja, ¿dónde está el nodo? Tanque o reservorio, lo dibuja y lo coloca en qué punto lo va a colocar, ¿cierto? Válvula, la dibuja y la coloca, ¿cierto? Tiene cada teclita y la coloca. Entonces usted va dibujando su red, ¿cierto? Hay un programa también anexo que también trabaja, puedo con ese programa pasar de AutoCAD a EPANET, ¿sí? Entonces, bueno, entonces cuando ya dibujó su rayita que dice esta es mi línea de tubería, la selecciona y simplemente le da las
los parámetros. ¿Qué longitud tiene? Tanto. ¿Qué caudal va a manejar ese tramo? Tanto, ¿cierto? Porque los caudales los manejan ustedes con las zonas de presión, ¿cierto? Con las zonas de métodos de área u otro método. Y simplemente lo que yo hago, venga, les comparto aquí pantalla y hagamos la pizarrita mejor. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi malla, vamos a hacer una malla acá. ¿Sí? Digamos, esta es mi malla, ¿cierto? Pues digamos, esta es mi población, voy a colocar la población por acá en azul. ¿Cierto? Mira, esta población yo la puedo dividir en sectores. Vamos a ver que se anda mucho bulla. Ya lo siento. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces esta malla sería mi malla principal, mi malla matriz, ¿cierto? Y esta malla pues tendría sus nodos, ¿cierto? Entonces aquí tendría un nodo, ¿cierto? Mira, esta esquina, este otro nodo en esta otra esquina, este otro nodo en esta otra esquina. Digamos que sea un pueblito no muy grande, entonces tengo una malla principal, una red matriz que de pronto la alimento aquí por este nodo con una red que llega acá, ¿cierto? Y la marco así. Este nodo, pero voy a borrarle esta para que no nos confundamos. Este nodo va a servir a toda esta zona de área de la población. Este nodo va a servir a toda esta área de la población. Este nodo sirve a esta área de la población y este nodo sirve a esta área de la población. Fíjense que no coloco la malla matriz por acá externa, sino que la coloco como en el punto intermedio de cada área de la población que sirve, ¿cierto? Como yo tengo establecido esta área de la población, ya tengo determinado qué cantidad de caudal necesita esa población, ¿cierto? ¿Me escuchan? Me salió otra vez inestable. Sí, señor. Ole. Cortado, pero sí, más o menos. Bueno, entonces este nodo ya sé qué caudal va a servir, entonces a este nodo le voy a sacar el agua para que servir a toda esta área de la población, ¿cierto? Entonces ya tengo establecido un caudal para ese nodo, lo mismo para esto, lo mismo para esto, lo mismo para esto. Entonces ya tengo el caudal del nodo. Entonces cuando ustedes entran allá al panel, le dicen nodo, nodo este, lo pican. Caudal que va a tener ese nodo, tanto. Cota del nodo, tanto. Y lo mismo para todos los otros, ¿cierto? Aquí tengo mi línea que alimenta esto, ¿cierto? Entonces por acá, perdón, está, no, borrar. Línea, esta. Por acá, tanque, entonces, listo, entonces dibujo mi tanquecito allá. Presiono allá la teclita de tanque y lo ubico acá, él me lo ubica ahí. Válvula, entonces me ubica una válvula por acá, ¿cierto? Una válvula ahí. Y simplemente a cada elemento que yo coloque ahí, él me le da los parámetros, ¿cierto? Entonces, tanque, reservorio, válvula, nodo, tubería, listo, ya dibujé todo eso en el panel. Y le di las características, ¿cierto? Válvula de tanto pulgadas, listo. Consigna, o sea, la presión que máxima que le voy a permitir si es una válvula reguladora, que salga a una presión de tanto, 17, ¿cierto? Ejemplo. Nodo, entonces, el gasto, el caudal que va a salir de ese nodo, tanto, listo. Tubería, PVC, listo. Diámetro, tanto. Ecuación que voy a usar, Darcy-Weisman, listo, ya dio todo eso. Y cuando ya dibujó su red y todos sus aditamentos, simplemente hay un botoncito que le da a correr, ¿cierto? Simular. Entonces simula, entonces todo pone a correr el flujo y calcula ahí le salen las direcciones de flujo, entonces ya va a mostrar acá que el flujo va de esta manera, ¿cierto? Que va así, que va así, que la velocidad aquí en este tramo es tanto, que la presión es tanto, entonces que usted ya revisa, entonces, la presión me dio muy bajita, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiemos el diámetro, quitemos esta válvula, cambiémosle la cota al tanque de almacenamiento, y ustedes van a hacer sus correcciones para que su red funcione bien, ¿cierto? El panel le da reportes de velocidades, de presiones, de todo eso, y le va colocando en colores la condición que queda para cada uno, ¿cierto? Si está en rojo, el color rojo equivale a presiones menores a tanto, entonces no me sirve. Cuando le salgan esas presiones, no me está funcionando, entonces tengo que corregir, ¿sí? Y eso es más o menos el funcionamiento de los
de esos programas de qué, de acueductos. En él puedo simular todo, la conducción y la red de distribución, ¿cierto? Entonces puedo simular todas las presiones que se presentan en la red de conducción, porque recuerden que la red de conducción son un montón de tramos y tengo que diseñarlos en un programa porque a mano también es un trabajo muy tedioso, ¿cierto? Y la red de distribución, pues obviamente con el programa. Él también lo hace en periodos extendidos, la simulación de la red en periodo extendido, porque digamos la red va a funcionar diferente a lo largo del día. Me refiero a los caudales horarios que se presentan, ¿cierto? Los consumos que se presentan. Si tengo una distribución, yo le puedo dar esa distribución de cómo son los consumos en el día y me hace la simulación de cómo se van a presentar las presiones y las velocidades a lo largo del día, ¿sí? Hola. ¿Se unieron? No, profe, aquí estamos. Sí, señor. Entonces os dejo eso como inquietud para que ustedes miren los programas. Ese no es mayor problema, ¿cierto? Hay tutoriales donde muestran ahí y ustedes pueden bajar el programa y hacen una simulación. En los cursos anteriores hacíamos una simulación de un pedazo de red pequeña para cada uno de los proyectos, pero aquí ya quedamos ahí sobre el tiempo. Y la otra semana será el parcial y listo, porque no hace sino subir notas de una vez. ¿Sí? Listo, muchachos, los dejo porque ya vamos a ver 10 y pico. Listo, profe. Este último tema sale en el parcial. ¿Cómo? ¿Este último tema sale en el parcial? ¿O hasta...? Sí, la parte teórica, ¿cierto? Porque parte práctica no, porque realmente aquí la red de distribución tenemos que hacerla en programas, ¿cierto? No la podemos hacer a mano. Pero la parte teórica sí, ¿sí? No, de pronto conceptos. Recuerden que me gusta que tengan los conceptos claros, ¿cierto? Esa es la idea de este curso. Ya teniendo los conceptos claros, ustedes aplican lo que sea, hacen las ecuaciones que sean, modifican, se meten al programa, etcétera, le cambian cosas, porque saben que tienen la idea que es lo que está fallando, porque me sale esta presión baja, porque la velocidad alta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo, muchachos, mis queridos durmientes. Bien, profe. Profe. ¿Hasta que hora está el plazo de subir el video? Bueno, nos veremos. Y ahora les subo los tanques de almacenamiento que van a subir las diapositivas, ¿cierto? Esta era su. Profe, ¿a dónde enviamos el video de lo de...? Ya le mandé el correo, ahí en el grupo de... el correo, sí. Correo. Listo. Listo, muchachos. Un gusto haberlos tenido aquí. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Gracias, ingeniero. Chao, profe, que tenga buen día. Chao, lo mismo para ustedes. Chao. Chao.